encuentra muchas cosas en la literatura, muchos manejos, clasificaciones, y como decía alguien que sabe mucho de este tema, que es el doctor Marco Sales en España, cuando hay muchas clasificaciones, muchos manejos, es porque aún no se sabe todo de esta enfermedad. Pero desafortunadamente nos llega muy seguido a consulta. Yo creo que la frecuencia de consulta de pacientes con orbitopatía distiroidea que no han sido diagnosticados previamente como pacientes distiroideos ha aumentado. Entonces por eso pues me parece como importante el tema, pues para darles como algo generalizado. No es tan profundo, es un tema un poco ladrilludo, pero no se los voy a hacer tan ladrilludo. Espero que lo disfruten. Entonces, la orbitopatía distiroidea es una enfermedad inmunomediada que tiene una afectación de la musculatura extraocular, de la grasa y del tejido conectivo orbitario. Muchos pacientes llegan sin saberse que eran tiroideos previamente, con síntomas de superficie o diciendo, doctor, es que en esta foto me veo con los ojos como más salidos, que es la expresión que usan, que antes. Entonces muchas veces el diagnóstico empieza por nosotros, aunque el tratamiento sistémico obviamente no lo hacemos nosotros, somos como un acompañamiento. Es la principal manifestación extratiroidea de la enfermedad de Graves. Entonces es algo muy importante porque no han presentado ni siquiera, como dicen, como tengo la piel seca o tengo taquicardia, que son otro de los síntomas de los pacientes con enfermedad de Graves, y sí tienen afectación ocular, pues orbitaria básicamente. Y se puede presentar de un 25 a un 50% de todos los pacientes con enfermedad de Graves. Esto no es una cifra para nada despreciable, que podamos llegar a que el 50% de una enfermedad sistémica se manifieste pues en la órbita. De un 80 a un 90% de todos los pacientes que tienen enfermedad de Graves con afectación orbitaria son hipertiroideos. El resto, que es un 10%, más o menos 5%, pueden ser hipotiroideos, y los otros, el otro 5%, eutiroideos. Muchos hipertiroideos luego se vuelven hipotiroideos, pero pues después del tratamiento. En un 40% de los pacientes los síntomas son simultáneos, o sea, empiezan manifestaciones orbitarias y ya empiezan a presentar síntomas sistémicos. Y hasta en un 20%, que era lo que les decía yo, que nosotros a veces hacemos el diagnóstico inicial, los síntomas aparecen primero en la órbita antes de presentarse sistémicamente. La incidencia, pues esas son estadísticas obviamente de Estados Unidos, que son como más juiciosos con eso. Hablan de que hasta un 0.25% de la población puede tener esta enfermedad con manifestaciones orbitarias. Otras culturas y pues otras estadísticas hablan como de un 0.1 hasta un 0.3%, como en Japón, Europa, India. Y hay un estudio de Home, que es obviamente en pacientes en Estados Unidos, que habla de que un 5.75% de la población puede presentar esta enfermedad, que son cifras que son realmente importantes para hablar de una enfermedad que todavía requiere muchos manejos y que se sigue estudiando mucho. Entonces, algo de la fisiopatología como muy resumido, y para que les quede claro, esta gráfica, no se puede ver mi cursor, pero bueno, esta gráfica es muy clara y nos habla la célula receptora, la célula efectora, y la que se ve comprometida es el fibroblasto orbitario. Entonces, ¿qué pasa? Todos los pacientes que tienen enfermedad tiroidea tienen pues los receptores, los anticuerpos anti-TSH que están presentes. Entonces estos se unen al receptor y estimulan el fibroblasto orbitario, y esto va a hacer dos cosas. Uno, se va a ir a la adipogénesis, entonces se va a ir a toda la grasa orbitaria. Entonces por eso vamos a ver que los pacientes, muchas veces uno ve imágenes, eso se los voy a mostrar más adelante, que tienen, los músculos no están tan comprometidos, pero siguen con una proptosis importante. Entonces es porque el tejido conectivo, el tejido adiposo está afectado. Y otra vía es porque se van a la síntesis de ácido hialurónico. Entonces este ácido hialurónico lo que hace es jalar agua, entra al fibroblasto, entra al miocito, lo inflama, y por eso los músculos se ponen grandes. Pero también tiene un componente celular humoral, entonces se van a ver afectados las células D y las células T helper, y estas van a liberar receptores que lo que hacen es una cadena, un círculo vicioso, y van a otra vez a estimular los receptores de TSH, y así sucesivamente se va a ir aumentando tanto la hipertrofia en los músculos como la adipogénesis. Este es un cuadro donde podemos resumir. Hay un reclutamiento de células inmunes que van hacia la órbita. Hay unos puentes moleculares. ¿Se acuerdan que les dije que también había
pues una teoría también, y se ha visto estudios donde las células T están también afectadas. Entonces células T inmunes activan también a los fibroblastos. Estos activan todas las vías moleculares, la proliferación y diferenciación de estos fibroblastos, secreción de ácido hialurónico, adipogénesis, y esto se va a perpetuar totalmente. Entonces ese es el ciclo continuo de la enfermedad. Esta gráfica es importante porque es como no sabemos ahí dónde vamos a actuar o en qué momento de la enfermedad vamos a actuar. Entonces es la curva de Runder, que lo que hace es como que nos divide la enfermedad en una fase activa y en una fase crónica o una fase quiescente. En la fase activa, ahí lo muestran como si estuviera una casa incendiándose. Entonces tenemos que llegar básicamente a apagar el incendio. Eso puede ir de 6 a 18 meses. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando el paciente puede llegar que todavía no está diagnosticado, no está controlado sistémicamente. Nosotros ahí no vamos a hacer un manejo como tal. Nosotros como oftalmólogos o como quiroplásticos no vamos a hacer un manejo como tal, sino que si recibimos el diagnóstico, pues en el caso que hiciéramos un manejo sería cuando hay un riesgo de una neuropatía óptica compresiva y tocaría descomprimirlo de urgencia, que no es lo ideal, porque pues más inflamación en una enfermedad que es inflamatoria, pues activa todo. Pero entonces, en esa fase aguda, lo que tenemos que hacer es controlar la enfermedad sistémicamente, y ya en la fase quiescente, que es cuando vamos a ver las secuelas, entonces que ya los músculos están hipertrofiados, que ya la grasa empezó su adipogénesis. Entonces es cuando uno va a ver el tratamiento quirúrgico, que básicamente es donde vamos a tener una mayor participación nosotros. La clínica. La clínica es un arcoíris, es un panorama, y vamos a ver muchos síntomas. Entonces aquí la clasifiqué como leve o moderada, que muchas veces es como nos llega, o en casos severos, que afortunadamente solo es el 5% como está ahí descrito. Entonces en los pacientes con los síntomas clínicos leves o moderados, va a haber una irritación ocular. Llegan los pacientes refiriendo síntomas de superficie como: doctor, es que me arde el ojo, es que a veces se me pone rojo, es que cuando lo muevo me duele. Entonces va a haber edema palpebral, edema de la carúncula. Los pacientes pueden presentar quemosis. La irritación palpebral puede ser el principal síntoma o puede ser el único síntoma que se presente. Puede que un paciente manifieste retracción palpebral, una enfermedad de Graves, y nunca va a manifestar algo. Una enfermedad de Graves hasta que se demuestre lo contrario. Es muy importante tener en cuenta, porque una vez piensa en paciente tal, pero todo así la eliminación para va dependiendo del compromiso de la musculatura. Y en los casos severos, afortunadamente les dije solo es el 5%, podemos presentar diplopia, pues esto ya es cuando hay un mayor compromiso de los músculos extraoculares, restricción total para la motilidad ocular, una queratitis por exposición por el exoftalmo que presenta el paciente, una lesión intraocular, que es tomar la presión intraocular en elevación, en quienes no, pero pues ya han visto estudios de quienes una neuropatía óptica compresiva, desde el trato de la hipogenia, el compromiso de la musculatura. Es importante. Pero estos son como los que más se conocen y los que más mostraron evidencia en ese estudio que les estoy enseñando. El tipo 1 son pacientes menores de 40 años que tienen un compromiso más que todo de la grasa orbitaria. Entonces, ustedes pueden ver mujeres que dicen: doctor, pues obviamente estéticamente nos afecta más, de pronto a las mujeres somos las que más nos damos cuenta. Tengo los ojos como y se me están saliendo, pero pues me han hecho estudios y me dicen que mis músculos están bien y las pruebas de función tiroideas también. Entonces, pues hay que mirar que la grasa orbitaria también esté bien, o si también está comprometida. Y los tipo 2, que son pacientes mayores de 60 años,
que tienen un mayor compromiso de la musculatura ocular. Entonces, no es que solamente está comprometido el músculo, no solamente está comprometido la grasa, muchas veces están comprometidos los dos, pero pues esto es como una idea para que sepan también que hay dos tipos de compromiso. La evaluación del paciente, que es como que lo más importante o también en lo que va enfocada esta charla. No sé si la mayoría en el auditorio hay oculoplásticos o si hay muchos oftalmólogos o generales o si hay de otras especialidades, pero nos puede llegar a todos. Entonces es importante como en todo en la vida tener un esquema. Así a uno no se le salta nada y no se le pasa, o pues el riesgo de que se le pase a uno algún signo es más difícil. Entonces, primero, agudeza visual como todo. El Ishihara, o sea, la prueba del test de colores, es muy importante tomarla en todo paciente con orbitopatía tiroidea o quien sospechemos de eso. Hay un estudio que hizo el doctor Marco Sales en España, donde se dieron cuenta que es de las primeras signos que manifiestan los pacientes, alteración en el test de colores, y después de recibir tratamiento y de disminuir esa compresión del nervio óptico, mejoraron mucho su test de colores. Entonces es muy importante realizar este examen, que uno a veces no lo tiene rutina, pues de pronto no todo el mundo. Obviamente hacer una evaluación general del paciente, general me refiero a la cara, porque uno pues a veces se enfoca en el ojo y no solamente es el ojo, sino es la cara, es ver los párpados, es ver si tiene edema, si tiene un exoftalmos, que muchas veces son evidentes como muestran ahí en la foto. Hacer la exoftalmometría es súper importante siempre en esos pacientes porque es como la prueba objetiva que nos va a decir si sí tiene un exoftalmos o no, porque hay pacientes que tienen una longitud axial grande y pues por eso también tienen los ojos grandes, uno dice. Pero el exoftalmometría nos va a ayudar mucho. Pues obviamente los movimientos extraoculares, siempre valorar las pupilas de los pacientes porque pues es que más riesgo es que haya una neuropatía compresiva. Obviamente el examen en la lámpara de hendidura, ver bien la carúncula, la conjuntiva, si hay hiperemia o si hay quimosis. La presión intraocular, como les decía, es muy importante. Y obviamente evaluar el fondo de ojo. Entonces, para hablar de la clasificación, cuando llegan, estos pacientes llegan como con 1000 exámenes, ya me ha visto el internista, me ha visto el endocrinólogo, me han sacado los exámenes y salen normales, entonces hay que ver eso. Entonces hay varias clasificaciones, pero pues para mí, donde me formé y pues en lo que he leído, me parece que estas tres como que se complementan la una con la otra y ahí podemos como agrupar todo, la mayoría de síntomas y síntomas como para clasificar al paciente y poderle dar un tratamiento. Ojo, aclaro, en la enfermedad tiroidea, que es una enfermedad autoinmune, como la mayoría de enfermedades autoinmunes, no es que tenga solo un patrón. Cada persona, cada paciente es un mundo, pero esto nos ayuda como a hacer una ubicación del paciente en general. Entonces está el VISA, que nos sirve para un seguimiento, el CAS, que es nos muestra la actividad, si es severo o no, y el EUGOGO, que es pues la clasificación europea, que nos da la severidad para poder iniciar también un tratamiento. Entonces, la clasificación de VISA, que a mí me encanta, pues fue también con la que me formé, es una clasificación muy completa. Ya viene, así como se los muestro, esto uno lo busca en internet, lo imprime y lo puede llenar en la historia clínica del paciente. Lo compara con todas las citas que uno tenga y uno ve si ha perdido visión, si la visión central o de colores se ha perdido, si el nervio está afectado. Ustedes pueden verlo ahí, creo que se alcanza a leer bien. Ahí nos muestra inflamación, la carúncula, si está rojo, si hay aumento de la presión intraocular. Hay una parte que pues lo que uno hace es a veces también lo cita con estrabismo y ellos miden la limitación de los músculos y se compara con las valoraciones previas para ver si ha aumentado o no. Por esto está para hacer una clasificación para medir la progresión, es muy interesante y es muy completo. Al final, pues es como una suma de todos los puntos, porque uno pone, sí, o sea, ahí abajo le explican a uno, como siempre he dicho y cuando pues estaba con los residentes les decía, como no te los tienes que saber de memoria, porque te lo da todo,
pero si la llenas bien, uno puede sacar como si ha aumentado respecto a la última valoración, y es muy importante eso porque medir la actividad orbitaria, pacientes nos pasa acá, me pasa a mí, que solo les piden TSH y uno tiene que pedir ese anticuerpo, ya les voy a mostrar más adelante. Entonces, porque la TSH está normal, entonces ya el paciente está controlado. No, uno puede tener una TSH normal con una orbitopatía de tiroidea agudizada. Entonces, esta me parece muy completa. El CAS, que es como lo primero que uno le puede hacer a los pacientes, también uno lo encuentra en internet en cualquier lado. En la primera cita uno evalúa hasta el punto 7, si hay dolor, si hay enrojecimiento, si hay edema de carúncula, y todos los va sumando. Después de la segunda cita, uno ya lo lleva a 10, y acá es donde vamos a ver si hay severidad. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento sistémico, para pedir una valoración más urgente con el endocrino, porque recordemos que el tratamiento de esta enfermedad es multidisciplinar. Entonces, si está mayor de 4 puntos, uno ya considera pues que está agudizado y hay que considerar tratamiento sistémico. Y luego nos mide si es leve, moderado o severa para hacerle seguimiento y para iniciar un tratamiento. Entonces, es leve cuando el paciente solo va por ejemplo, síntomas de superficie o solo tiene una exposición mínima o a veces refiere diplopia transitoria o una retracción palpebral que sea menor de 2 milímetros. Moderada, si presenta más síntomas como afectación de todo el párpado, un exoftalmo mayor de 3 milímetros del valor normal, o sea, de los percentiles normales para cada raza, la diplopia que sea más constante, y pues también nos hacen como signos de alarma. Si el paciente tiene una tomografía, pues le pedimos otra, porque si antes no tenía diplopia, ahora sí puede tener afectación de los músculos. Y cuando hay amenaza de la pérdida de la visión, o sea, cuando hay una orbitopatía, una neuropatía óptica, o cuando está en exoftalmos, que hay compromiso de la superficie, puede haber una exposición o la úlcera corneana por luxación, o cuando, digamos, el globo ocular está congelado, entonces ya es como, pues ya hay tan compromiso que pueden haber hasta pliegues coroideos, pueden llegar los pacientes en esos estados. Hay factores desencadenantes, a veces como que uno no los maneja, no los registra en la historia clínica, y es muy importante tener eso en cuenta. El consumo de cigarrillo, en el número de cigarrillos aumentan las concentraciones de glucosaminoglicanos y por ende este aumenta la adipogénesis, es directamente proporcional. He tenido pacientes que dicen sí, pero pues no puedo dejar de fumar, entonces uno desde un principio tiene que decirles no te vas a mejorar nunca. O sea, el riesgo de que se agudice es mucho mayor y aumenta la fase activa. Entonces, si aumenta la fase activa, obviamente pues va a haber más tiempo con hipertrofia de los músculos, la hipogénesis también aumenta, va a ser más difícil darle un tratamiento a este paciente, y es muy importante concientizar a los pacientes fumadores porque es bien difícil que ellos tomen conciencia de eso. Y el yodo radioactivo en la fase activa de la enfermedad puede agravar los síntomas. Entonces la progresión de esta fase activa puede aumentar más. Por eso es que uno veía, o pues me pasaba a mí cuando estaba en residencia por lo menos, que yo decía, pero ¿por qué nos van a mandar una interconsulta a este paciente? Le van a iniciar yodo, ¿por qué me la pasan si el paciente pues no tiene como síntomas? Pues hay que descartar que esté uno en la fase activa, dos, que aparte de las pruebas de función tiroidea, en la órbita esté bien, porque si no podemos empeorar todo el ciclo. Bueno, entonces es muy importante tener estos puntos, porque pues esto va en la interrogación del paciente y pues hay que aclararle al esto. O si presenta algún síntoma durante su terapia con yodo, pues que inmediatamente no lo remitan para poder hacerle seguimiento. El diagnóstico, ya para andar un poco más en materia. El diagnóstico básicamente es, como en todas las enfermedades, clínico. Obviamente esté apoyado de todas las pruebas que tenemos de sangre y las imágenes. Por eso les decía, es un conjunto, cada paciente es como un mundo. Hay muchos pacientes, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me pasa muy frecuentemente, que tienen pruebas de función tiroidea normales, entonces ya por eso se le descarta la enfermedad tiroidea. También es muy difícil a veces trabajar con endocrinólogos como que sean tan conscientes de la orbitopatía tiroidea. Ellos son conscientes de la enfermedad tiroidea, de su manejo, pero dicen como, no, pues si las pruebas están normales, el paciente está bien. No, podemos tener pacientes
son las pruebas básicas que hacen normalmente acá, o las que autoriza la EPS, que están en rangos, pero el paciente tiene una enfermedad tiroidea activa. Los anticuerpos antirreceptores de TSH son muy importantes, son los que más nos dan como una sensibilidad y especificidad para decir si esta prueba, si este paciente sí tiene o no una enfermedad tiroidea. Ojo acá porque hay pacientes que tienen estos anticuerpos negativos y aún así tienen una enfermedad tiroidea. Entonces yo he sido muchas veces como el paciente tiene síntomas, estos músculos hasta en las ecografías no lo reportan que están alterados el diámetro, entonces uno lucha y le pelea hasta que el endocrinólogo le hace uno caso, porque es que desafortunadamente el tratamiento no lo hacemos nosotros no iniciamos el bolo de esteroides, nosotros no iniciamos los biológicos cuando se pueda, entonces nos toca pedir ayuda y es una lucha constante. La tomografía y la resonancia, pues hoy son las imágenes que más nos ayudan. Básicamente con una resonancia no se puede defender perfectamente, perdón, con una tomografía no se puede defender perfectamente sin necesidad de tomar resonancia si no llegáramos a tener el acceso a esta. Esta es una imagen de una tomografía donde vemos el famoso signo de la botella de Coca-Cola. Siempre nos decían desde que estábamos en residencia como que la inserción está normal, pero el vientre muscular está engrosado. Ahí lo vemos en los dos órbitas. Y vemos cómo se va comprimiendo el nervio del ojo. Siempre es importante evaluar, pues, bien posterior, no solamente es ver el vientre, sino el nervio, es lo que a uno le preocupa. Obviamente a uno le preocupa la exposición, le preocupa, el paciente llega generalmente es por que estéticamente no se ve bien, pero a uno le preocupa es que hay una neuropatía compresiva. Por lo menos ustedes acá pueden ver la imagen de la derecha, donde pueden decir, no, pero los músculos están normales, eso no puede ser una enfermedad tiroidea, pero si ven la grasa intraconal está muy comprometida. En la izquierda es una comparación un poco exagerada que puse para que vean que ahí los músculos están comprometidos. Entonces, básicamente, para que el tratamiento, para saber lo del tratamiento, entonces la clínica es lo que prima como en todo, apoyado de pruebas de función tiroidea y de imágenes. Con esos tres hacemos el diagnóstico de la orbitopatía tiroidea. Y el tratamiento, así como los síntomas es un abanico, el tratamiento también puede ser un abanico desde ir al paciente a darle solo lubricantes, a ya tener que tener hospitalizado o a tener que hacer una descompresión orbital. Entonces, para los casos leves, como ya se los había manifestado, puede haber desde lubricantes, el control sistémico de la enfermedad, evitar el tabaquismo, de verdad es un punto súper importante para los pacientes. El selenio, acá se usa mucho, pues yo no hice oculoplástica acá en Colombia, pero en México, que fue donde hice, a muchos pacientes les daban selenio. Yo antes en mi residencia no había visto que se le daba selenio, pero ahora veo que muchos endocrinólogos también apoyan eso, por lo menos como hacia el cono sur. Ellos no usan mucho el selenio sistémico porque dicen que está en la comida, pero hay estudios que han demostrado, pues, selenio versus placebo, pues, que es un antioxidante y sí mejora los síntomas de los pacientes. Entonces, no dárselos no les va a hacer ningún efecto secundario y sí les puede mejorar mucho a sus síntomas de superficie en los casos leves. Entonces, pues, yo soy partidaria y yo les doy a mis pacientes selenio. Y para pensar en cirugía, en los casos ya cuando están leves, digamos como esta paciente, que ya es más por secuelas, porque ustedes ven, tiene una exposición escleral inferior, tiene una retracción palpebral superior, entonces tenemos que esperar mínimo 6 meses de inactividad, o sea, de saber que está en control, es todo normal, para poder pensar en una descompresión, porque es algo bien invasivo y es algo que nos va a generar una respuesta inflamatoria, pues obviamente por la cirugía y porque puede empeorar la patología sistémica. En los casos moderados, puede ir desde esteroides sistémicos orales o tópicos para los síntomas de superficie. Pues, en esto de los esteroides sistémicos, la GOGO tiene una clasificación que es dependiendo también si es leve, moderado, severo. Se empiezan bolos, si es severo, y uno tiene que darle bolos diarios, pero hay que tener el paciente monitorizado. Si es un paciente diabético, pues ojo porque le vamos a descompensar su diabetes, tiene que estar en un hospital
tiene que haber endocrinología, porque pues endocrinología le tiene que iniciar, básicamente ellos son los que inician el tratamiento sistémico, y uno tiene que pedir pruebas de función hepática, porque pruebas de función renal, por la eliminación, entonces todo eso. La radioterapia es muy bien tolerada por muchos pacientes, aunque como les dije antes, en la fase activa puede desencadenar más los síntomas si uno les llega a dar esa radioterapia. Está acompañada generalmente del esteroide. Hay estudios que dicen que el paciente que no responde como a esteroides es difícil que responda solo a la radioterapia, pero pues combinado sí se ven mejor los resultados. Obviamente esta tampoco la damos nosotros, pero siempre estamos ahí como ayudando y siendo un soporte para el endocrinólogo. Y la radioterapia se dan 20 Graves, son 10 sesiones básicamente. Los biológicos, que es lo que ahora pues está como más en boga, pero pues no es que se puedan dar mucho, porque pues obviamente es algo muy costoso, no lo cubre, o sea, acá la cubren los seguros, pero la pelea es dura con ellos, pero pues ha demostrado muy buenos efectos. Entonces pues se evitan unos esteroides prolongados, o se evitan una radioterapia, y pues sí, así ha demostrado muy buenos resultados. Por lo menos acá en los casos moderados les puse una tabla que es un estudio muy interesante del tratamiento de la orbitopatía tiroidea, donde muestran por lo menos los glucocorticoides, a qué dosis se puede dar. Entonces, como les decía, si es un paciente con una orbitopatía severa, pues es un paciente que toca hospitalizar, hay neuropatía, entonces generalmente uno inicia bolos de esteroides, 1 gramo día, 1 miligramo por kilogramo día, 3 días, esperan la respuesta, los vuelve a ver y va a ir mejorando. Entonces uno ya empieza 500 miligramos diario por las 6 primeras semanas, luego 250 miligramos, así. Tiene que estar hablando perfil hepático, porque pues podemos generarle presente otros, una insuficiencia hepática, entonces por eso siempre tenemos que ir acompañados, y siempre es una patología que tiene un tratamiento multidisciplinario. El micofenolato también ha mostrado buenos resultados. El rituximab, pues los biológicos, tocilizumab y teprotumab. Yo no he estado, pues solo a un paciente le pudimos dar biológicos que respondió muy bien, pero pues es que llevaba 6 meses de mala respuesta al tratamiento, y fue básicamente porque lo luchó mucho endocrinología, porque ellos son los que pueden solicitar eso acá por medio del POS. En los casos severos, esto es un caso severo, y esto no es que sea raro. Cuando yo hice la residencia acá, yo la hice en el Hospital San José, y pues es un hospital de tercer nivel, entonces pues obviamente llegan los pacientes que necesitan hospitalización y manejo por todo el mundo, y nos llegaban pacientes así. Entonces toca hospitalizarlo, iniciarle bolos diarios. Acá dice diarios o interdiarios. ¿Por qué? Porque pues, si es un paciente diabético, a veces uno no lo autorizan el endocrinólogo, el médico internista, a darle tanto esteroide, porque lo va a descompensar. O si es un paciente que tiene una falla renal, entonces pues lo damos interdiario. La visión se tiene que valorar. A veces teníamos que hacer control pupilar cada 6 horas, porque pues es lo que nos indica si puede haber un compromiso o una neuropatía. Y descomprimir, en estos casos, no lo he hecho yo en mi práctica, sí está descrito, pero es que es una enfermedad inflamatoria, donde uno entra a descomprimir, o sea, de urgencia, pues sí se puede hacer, pero pues podría desencadenar la inflamación más. Y el tratamiento quirúrgico, ¿se acuerdan lo que les mostraba en la curva? En la fase quiescente, ya donde tenemos una participación más nosotros. Entonces, pues ya vamos a hablar de una descompresión orbitaria que se puede hacer por vía endoscópica, que ahora también la hacen los otorrinos, la cirugía de estrabismo y reposicionamiento de los párpados. ¿Por qué lo puse en ese orden? En ese orden se debe hacer el tratamiento ya estético. Hay cirujanos que obviamente en las manos de ellos hacen la descompresión, entran con el estrabismo y hacen los párpados de una vez. Pero no todos tenemos esa curva, o no todos podemos entrar, o tenemos instituciones que vean muchos pacientes tiroideos, entonces es mejor hacerla en esas fases. Porque si uno hace primero los párpados, al hacer los músculos, daña la cirugía de párpados. Y si hace los músculos, la descompresión orbitaria generalmente hace algo de compromiso de músculos extraculares. Entonces, pues la idea es
primero órbita, luego músculos, estrabismo y por último reposicionamiento de los párpados. Acá estamos viendo un abordaje por lo menos lateral. La descompresión orbitaria puede ser piso inferior y medial, que es lo que mayormente se hace, pero se ha visto que la descompresión lateral pues ayuda más con el exoftalmos. La del piso medial y lateral puede llegar a descomprimir 2 milímetros, 3 milímetros, que pues uno lo ve en milímetros y dice es poquito, pero no es harto para un paciente con orbitopatía tiroidea que tenga un exoftalmos importante. La pared lateral, hay estudios que han demostrado que va a ser hasta 5 milímetros. Es muy bueno. Obviamente es un abordaje que requiere más curva y que muchas veces entran con neurocirugía porque pues, puede haber lesión ahí pues, a nivel del cráneo si uno se va muy allá y hace una fractura. Aquí vemos un paciente después de la descompresión, entonces creo que aquí pueden entender por qué decía yo primero la órbita y luego los músculos. Porque es que los músculos, obviamente, al estar en una cavidad que es de hueso y luego se pueden como expandir, por así decirlo, pues van a presentar algún tipo de diplopia. Cabe mencionar, y es importante decirle al paciente que puede quedar con diplopia luego de la cirugía, que bueno, después se va a tratar. Otro de los tratamientos quirúrgicos es resección del músculo de Müller, porque lo que hacemos ahí es pues generar una tosis. Entonces, digamos, esos pacientes que no tienen tanto exoftalmos, no tienen una exposición escleral inferior, pero que sí tienen una retracción importante, uno le puede hacer la resección del músculo de Müller o puede hacer una resección del músculo elevador, hacer una incisión como si fuera una blefaroplastia, llega hasta el músculo y lo que hacemos es cortar aquello que ustedes ven en el fondo, es conjuntiva, porque se hizo una incisión en el músculo, pasamos orbicular, septum, llegamos al elevador y lo cortamos. Entonces ahí va a haber una tosis. Más que la retracción palpebral superior, a los pacientes les molesta mucho esa exposición escleral inferior. Este es un paciente que hice durante mi fellow, le hicimos un injerto de mucosa, de paladar duro, entonces en el párpado inferior uno crea como un piso, entonces entra como si fuera una blefaroplastia inferior, pues que se haga por vía conjuntival, y lo que hacemos es poner el injerto que hemos sacado de paladar duro o del cartílago retroauricular, o hay algún material que se llama Aloder, que es sintético, pues que es bien costoso, y lo ponemos exactamente como se ve ahí en la foto, debajo del tarso, y nos va a aumentar esa longitud. Entonces el paciente pues va a mostrar una mejoría de esa exposición escleral. Y otro tratamiento menos invasivo, que me han llegado muchas pacientes, sobre todo mujeres, que tienen muy retraído el párpado superior, pero que no es tanto para una cirugía o no quieren hacerse cirugía, es poner toxina botulínica ahí como si fuera un bloqueo tarsal, tal cual como está en la foto, en el Müller, entonces uno causa una tosis pequeña. Y esa tosis les mejora a ellas sus síntomas, se sienten más, se ve mejor la apariencia. Pues eso sería todo, como resumiendo un poco un tema que es bien denso y un poco largo, pero como para que sepan algunas pautas y unos tipos de manejo. Doctor Iván, muchísimas